un sentido de impotencia cuando ellos nos llaman y nos dicen, ¿sabe qué? Me viene siguiendo una unidad de agentes ministeriales, o están enfrente de mi casa, o cuando he escuchado a las compañeras también, dos de mis compañeras han sido pues hostigadas por agentes, se presume que son agentes ministeriales, y ver en ellas también esa preocupación por sus familias, esta preocupación por su seguridad, ¿no? Entonces, estamos conscientes de que es un riesgo muy fuerte el que corremos, porque es nuestra vida la que está de por medio. Mi nombre es Silvia Méndez, trabajo en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Este proyecto de trabajo inició ya hace más de 11 años. Fue precisamente por una violación muy clara a los derechos humanos por un joven de la comunidad que es torturado por el ejército. A partir de ahí vimos que dentro de la ciudad no había espacios que pudieran pues responder a estas demandas, y pues un grupo de personas interpelados por ello inicia el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. En el 2011 vimos que era constante, nos llegaban al centro una serie de demandas o abusos por parte de la autoridad. Empezamos a ver cosas que nunca habían existido en la ciudad, como es la extorsión, el secuestro, la trata de piso. Cambió totalmente la dinámica. A partir de ahí nosotros nos preguntamos qué hacer ante esta realidad, y teníamos que responder como defensoras y defensores. Es ahí cuando nos damos cuenta de nuestro papel tan importante dentro de la ciudad, pero también de los riesgos que venimos a asumir. Uno de los hechos contundentes fue el allanamiento que sufre nuestro centro. Vino a marcar o a decirnos claramente lo que estábamos haciendo y qué intereses estábamos tocando, qué autoridades estábamos llegando y por qué esta intimidación tan fuerte que llega. Y lo que hemos aprendido es que dentro de nuestro trabajo, en la medida que nosotros hacemos acciones, una denuncia o que acompañamos a familiares, inmediatamente vemos que hay una reacción de la autoridad. Hay una preocupación muy fuerte en nosotras, y es, como defensoras sabemos y estamos conscientes de los riesgos, y sabemos también que hay redes o que podemos recurrir a organizaciones a nivel internacional, y hay una protección, nos sentimos protegidas. Pero por otra parte vemos también que a quienes acompañamos, que son los familiares, ellos no es tan fácil pues conocer a quién recurrir, y nosotros nos sentimos responsables de lo que a ellos les pueda suceder también. Con la entrada de PBI, pues ahí tenemos también cifradas